Apóstol, buenas noches. Un abrazo para usted y para todos los que están en línea en esta hora para esta clase. Sé que está escuchándome mi madre y mi hermana en Fusagasugá. Y también están mis hijas, Laura y Karen Lindo. No sé si ya se conectaron las dos o están en una solo compu. La pastora Adriana López de Bogotá también se conectó, invitó a otros pastores, el pastor Eusebio Acevedo en Milwaukee, los pastores allí en San Francisco, que también les extendí la invitación. Pero yo tengo en la pantalla solamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadritos, porque pues tengo también allí parte de lo que voy a enseñar abierto, no veo más, pero pues a cada uno por nombre propio no los puedo saludar, pero así a todos en general un abrazo. Es bueno verlos y volver a compartir con ustedes. Y cuando el apóstol me asignó la clase, le cuento que fue un reto y de hecho sigue siendo un reto, ¿no? Las diferencias entre el viejo pacto y el nuevo pacto es un reto enseñarlo porque no digo esto para mal. No sé si me escuchan bien. Si me escuchan bien, alguien escribió que no se oía. Si escuchan bien, perfecto. Entonces, el que no Escucha, escucha, súbale perfecto. al volumen. Entonces, digo, es un reto porque en la medida que se te va abriendo los ojos del entendimiento al nuevo pacto, ya comienzas a ver las cosas con un lente diferente. Alguna vez se ponía el ejemplo de si tenemos enfrente una pared de color blanco, pero yo le doy a todos lentes con los espejillos azules, ¿de qué color van a ver la pared? Y obvio que la van a ver azul o del color que se pongan los espejillos. Si son transparentes, pues se va a ver blanco. Y uno empieza a leer las cosas acorde al lente que tiene puesto. Entonces, se vuelve lo preeminente el nuevo pacto, no que el antiguo pacto no sea importante, pero todo lo que está en el Antiguo Testamento, si no pasó por la cruz, es una verdad, mas no es una verdad presente. Una frase que me gusta mucho del apóstol Basilio Patiño dice, toda verdad presente es una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Y alguien diría, ¿toda la Biblia no es verdad? No, fue verdad en su momento y ahora es una historia, algo que se comparte como que ya sucedió y no está vigente. Para muchos sería muy lindo, para muchos hombres sería muy hermoso quedarse en la casa todo el día viendo fútbol y que el mercado llegue a la nevera solo, como el maná. Pero no, eso ya no está vigente, hay que trabajar. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y para muchas mujeres, qué lindo sería que la comida estuviera servida y no tener que cocinar, ¿verdad? Pero pues lo del maná pasó, es una historia bíblica, pero no está presente. Y esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto hay cosas que no están presentes. En el nuevo pacto hay cosas que sí fueron reformadas. El mismo Señor Jesús decía, oísteis que os fue dicho, mas yo os digo, ¿verdad? Sabemos que si vemos los 3 años del Señor Jesús en la tierra, el primer año cumplió toda la ley, el segundo año la comenzó a editar, oíste que os fue dicho, mas yo os digo, y el tercer año la declaró obsoleta en la cruz. Y esto a veces a los oídos de la religión evangélica nos duele. ¿Cómo así que la ley quedó obsoleta? Sí, la letra de la ley mata, mas la ley del Espíritu vivifica. Entonces, la ley del antiguo pacto ya no está vigente, pero no quiere decir que no hay una legalidad. Ahora estamos en la ley del Espíritu de vida. Y cuando se habla de pacto, el pacto es un vínculo. Eso es lo que es un pacto, un vínculo. Y para entender la naturaleza de los vínculos es necesario distinguir el pacto sobre el que se opera, qué pacto es entre los hombres y qué pacto es entre Dios y los hombres. Un claro ejemplo es de esto, hombres enseñando a la iglesia a que tienen que pactar con Dios por dinero para que Dios les dé algo. Ese es un pacto de hombres y es un pacto ridículo en donde se le pone precio a lo que le fue entregado a la iglesia por gracia.
El pacto de Dios con los hombres es el mismo pactó al Cordero, a su Hijo, él mismo puso el pacto, lo tomó como propiciación y juntamente con él nos entregó todas las cosas. Pero un pacto antiguo era un pacto condicional y el nuevo pacto es un pacto incondicional. En el antiguo pacto, ahí vemos en Deuteronomio todas las bendiciones, pero lo que uno tenía que hacer para obtenerlas y todas las maldiciones que le caían si no hacía lo que tenía que hacer. En otras palabras, era un pacto condicional. En Cristo ya no es un pacto condicional. Ahí quiero saludarlo al pastor Ferney Giraldo. Él está en Anapoima, allá en Cundinamarca, en Colombia. Es un gran amigo de muchos años y pues se conectó y no quiero pasar sin saludarlo. Si no, luego, apóstol, ¿quién se aguanta a los amigos hablándole a uno por interno porque uno no lo saludó? Entonces, allí es donde sabemos, ¿no? El pacto que era condicional, el pacto que es incondicional, aunque en todo el pacto eterno hubo como maneras en que el Señor dispensaba a su Hijo en sombra y figura hasta que lo dispensó en esencia, en sustancia y en realidad. Y en ese pacto eterno hubo transiciones, en algunas que fueron condicionales, otras que fueron incondicionales, hasta llegar al cumplimiento del pacto eterno. Un pacto se puede definir como un tratado o convenio celebrado entre dos o más partes. En nuestro vocabulario, la palabra pacto no es utilizada comúnmente, más se habla de contrato, pero el pacto en sí mismo tiene que ver con documentos legales y básicamente o específicamente se usa mucho para las ceremonias matrimoniales, el pacto del matrimonio. El término se deriva del latín covenire, que significa convenir o reunirse para un propósito en común. En el Nuevo Testamento, en cambio, la palabra griega para pacto es diateque, pero no se interpreta como testamento, sino como pacto. Sí, muchos traductores de la Biblia lo han traducido como testamento, pero la palabra más correcta sería pacto. El Antiguo Testamento, la definición de pacto era una, mas no en el Nuevo Testamento, en donde se habla de un pacto de sangre entre Dios y el hombre administrado soberanamente. Ese pacto en el Antiguo Testamento siempre tuvo una sombra y una figura que tenía que ver con la sangre. La carta a los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y vemos toda esa sombra y esa figura desde el Edén, donde fue un pacto por un hombre. Lo vemos más adelante en un pacto por una familia, cuando colocaban la sangre, ¿verdad? Y ese pacto era un cordero. En el Edén, por un hombre, por Adán, hubo un cordero. Luego vemos en los dinteles de las puertas la sangre de los corderos por una familia. Luego vemos la sangre de los corderos por una nación, la que presentaba el sacerdote. Pero el pacto eterno era la sangre del único cordero que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto, esa sombra y figura era sangre que limpiaba el pecado, pero en el nuevo pacto es la sangre que quita el pecado del mundo. Nosotros no estamos teniendo una sombra, una sustancia o una figura de algo que limpia temporalmente, sino de algo que quitó eternamente el pecado. Dicen Romanos que si alguno está en Cristo, no hay condenación. Entonces fue un pacto de Dios entregado al hombre soberanamente y que opera únicamente en gracia porque no lo merecíamos. Cabe la pena hacer esta aclaración. Para hablar de las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto, no es una clase. Necesitaríamos una asignatura de mínimo 7 u 8 clases para hablar de la introducción, porque el nuevo pacto es tan rico que sería un año de estudio. Entonces, condensarlo en una hora va a ser muy difícil. Seguramente me quede a medias o tenga que correr. Así que alisten sus cuadernos y sus esferos, estilógrafos, para que apunten algunas citas bíblicas que voy a pasar por alto, no leerlas, solo las voy a mencionar. Porque vuelvo y les digo, vamos a quedar muy cortos de tiempo. Ahora, existen varias posiciones teológicas con respecto a los pactos bíblicos. Algunos dicen que solo hay dos pactos, el antiguo y el nuevo. Otros dicen que hay 9.
Sin embargo, los que tenemos claros lo que operó en Cristo y se consumó, sabemos que el pacto es uno y es un pacto eterno. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y es fácil de entenderlo con lo que dije antes. Pactos temporales en donde los hombres lo utilizaban, pero el más frecuente era el que se hacía una vez al año, el que presentaba el sacerdote por sus pecados y por los pecados de la nación, pero se tenía que hacer cada año. De hecho, los oficios de ese culto, y eso no está pues así 100% mencionado en las escrituras, pero sí hay varios libros históricos y varias costumbres judías en donde el sacerdote, una vez terminaba los oficios del culto y de presentar la sangre, salía y no se podía sentar, porque sentarse inmediatamente era una señal de que ya había terminado. Pensemos en los oficios de casa. Las mujeres cuando hacen el oficio en casa o los hombres cuando ayudamos el oficio en casa, cuando todo está reluciente, ¿qué es lo que uno hace? Se sienta. ¿Por qué? Porque terminó. Nadie en su sano juicio, después de tener la casa reluciente, va y agarra una pala con tierra y la riega por el piso para volver a trapear, sino se sienta a disfrutar lo que ya terminó. Pero si no ha terminado, está parado en los afanes y en los oficios porque no ha terminado. Entonces, en esa sombra, en esa figura, el sacerdote no se podía sentar después de oficiar el culto en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el sumo sacerdote, el preeminente, Cristo, se entregó. O sea, él viene como testador, pero también como sacrificio. Pone su sangre y cuando termina, él sí se sentó y se entronó a la diestra del Dios Padre y nos entronó juntamente con él. Entonces, en este pacto eterno hay sangre y sangre por crucifixión y juntamente con él nos crucificó y juntamente con él nos resucitó y juntamente con él nos sentó en lugares celestiales. Entonces, en este pacto eterno, él sí se pudo sentar porque él terminó y nos sentó a sí mismo con él. Y esto para cumplimiento de su propósito eterno. Hebreos 13:20 habla de la sangre del pacto eterno, pero el pacto eterno contenía un propósito eterno en el cual Él se sienta soberanamente como el Señor y nos sienta a nosotros para gobernar todas las cosas, para darlo a conocer a Él. No obstante, las escrituras sí registran como una dosificación, como una dispensación de los pactos. No estoy hablando de dispensacionalismo, sino de cómo el Padre fue dispensando al Hijo en las diferentes épocas y de diferente manera. En sombra y figura siempre estuvo Cristo dispensado a la humanidad. Todo lo que llega al cumplimiento de la cruz y todo lo que fue consumado, por decirlo de alguna manera, tuvo un proceso. Ahora, para entender el pacto eterno, es bueno conocer los diferentes pactos que se registran en las escrituras en los cuales de una u otra manera siempre fue ministrado Cristo. En cada etapa hay una revelación progresiva y más plena del plan de Dios. En el pacto edénico, en Génesis 2 8 al 17, apúntelo porque no me voy a concentrar allí, estaba el pacto edénico, el que fue en el Edén, en Génesis 2 8 al 17. Luego está el pacto adámico, Génesis 3 15 al 19. Lo interesante es que en el pacto edénico, ese pacto era condicional, pero el pacto adámico fue incondicional. Y así se fue dando la sombra y la figura de lo condicional y lo incondicional. Luego vemos el pacto noético, Génesis 9 1 al 17. Luego el pacto abrahámico, Génesis 12 1 al 3 y 17 1 al 8. Y allí tenía promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ustedes lo saben. Está el pacto mosaico, ese lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versos 3 al 25. El pacto davídico, ese está en segunda de Samuel o el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 14 y 15. Y en el Salmo 89
versos 1 al 37, y aterricemos en el pacto nuevo, Mateo 26, 28, Hebreos 9, del 14 al 15. Ahora, notamos algo, en Hebreos 9, del 14 al 15, ya habla del Ay, nuevo pero era tan pacto. importante, tenía que dejarte por lo menos terminar Allí de está decir hablando exacto. alguien. Pero estaba Johnny Puente, por escribiendo. favor, silencie su micrófono, gracias. En el pacto nuevo, en Hebreos 9, vemos que lo volvieron a aprender. Vemos que después de todo lo que vienen y hablan de los del sacerdote, del testador, Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. En el capítulo 9 va avanzando y en el verso 9, 10 viene hablando de los oficios del culto y dice que todo eso se va a hacer hasta el tiempo de reformar todas las cosas, el verso 10. Pero el verso 11 del capítulo 9 de Hebreos dice, mas estando ya presente Cristo. Quiere decir que todo eso que menciona allí Hebreos era hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y el tiempo de reformar todas las cosas ya fue, mas estando ya presente Cristo, ya fue. Todos esos oficios del culto que menciona Hebreos capítulo 9 ya no debieran estar más. Ni lavamientos, ni abluciones, ni la cena anual, ni bla, 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 bla. Todos esos que se les da calidad de sacramentos y que son solamente rudimentos, no están en el fundamento teológico del nuevo pacto. Todo quedó allí, estando ya presente Cristo. Todo lo que antes era ya es. Y noten algo, hasta el tiempo de reformar todas las cosas, mas estando ya presente Cristo, el reformador fue Cristo. A veces uno de hombre se toma atributos que no debiera. No, hermano, somos reformadores de esta gracia. No, no, usted no es reformador de nada. El mensajero tal vez, pero el que reformó todo fue Cristo, ya presente y ya reformado, ya un nuevo pacto. Entonces vimos, ¿no? Pacto edénico, pacto adámico, pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico y el nuevo pacto. Ahora, en el antiguo pacto había promesas que se podían obtener, pero esas promesas requerían que los que la esperaban pidieran a Dios en oración y esa petición se hiciera realidad en su vida. De hecho, muchas cosas por las que pidieron no recibieron. En Hebreos capítulo 11 dice que los antiguos dieron buen testimonio, pero no recibieron se murieron sin recibir lo prometido, habiendo para nosotros alguna cosa mejor. Entonces, ellos lea Hebreos 11, capítulo 11, versos 39, 40. Dice que todos ellos se murieron sin recibir lo prometido, los antiguos, habiendo para nosotros algo mejor, Cristo. Entonces, ellos para tener la promesa, oraban, pedían, hacían clamor, hacían ruego, hacían ayunos, hacían sacrificios y no necesariamente recibían. No recibía las promesas si no oraba, no recibía las promesas si no sacrificaba. Y se oraba y sacrificaba y ayunaba, pero por ahí medio se descachaba en algo, no recibía la promesa. Y si la descachada era muy fuerte, lo mataban apedreado. Entonces era un pacto condicional en donde se podían recibir algunas promesas, pero con muchas condiciones. Ahora, las promesas no requerían solo que se pidiera a Dios para que se realizara, sino que se cumplían o se deberían cumplir con muchísimas condiciones y requerimientos. Note algo, se me perdió la idea. Ah, bueno, en Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones y cuando habla de las maldiciones. Y si usted cuenta, y se lo dejo de tarea, hay más maldiciones que bendiciones. Y todas eran condicionales para ser recibidas. Entonces, eso le queda de tarea. Si no se cumplían las condiciones, la promesa se anulaba. ¿Por qué razón? Los 2 millones de israelitas que salieron de Egipto no pudieron entrar a Canaán. ¿Por qué razón? ¿Y por qué solo después de muchos años entraron solo 2 israelitas vivos, Josué y Caleb? ¿Por qué razón? ¿Y 2 israelitas muertos, Jacob y José? ¿Por qué razón? Porque no se cumplían, porque se anularon las promesas para algunos.
y solamente los menores de 40 años y un montón de cosas que usted ve que cambiaron las condiciones y se anularon las promesas porque no cumplían las condiciones colocadas desde el principio. Entonces, ese era un pacto condicional. Dios los dejó vagar por el desierto 40 años porque desobedecieron en Cades Barnea. Esto demuestra que Dios anuló su promesa. ¿A cuánto tiempo estaban de la tierra prometida? Dicen los expertos, porque yo no he hecho el recorrido, que eran más o menos 11 a 15 días en caballo y se tardaron 40 años dando vueltas, perdidos, porque la promesa se anulaba, porque ellos no cumplían con las condiciones. No así era el nuevo pacto. El nuevo pacto es una obra de gracia donde ya no esperamos promesas, sino somos herederos. El nuevo pacto es una obra de gracia donde se nos entregó lo que no merecíamos. El nuevo pacto es una obra de gracia donde otro pagó el precio que yo tenía que pagar. El nuevo pacto es una obra de gracia donde el que pagó el precio vino lleno de gracia y de verdad para suministrarse y administrarse a la iglesia como una obra de gracia, constituida en el preeminente, constituida en el único nombre. Cuando hablamos de un pacto eterno, el pacto eterno conlleva consigo el propósito eterno. Y el propósito eterno no es meramente aquello que hemos dicho del deseo del Padre de dar a conocer al Hijo, ¿verdad? Por medio de la iglesia, sino que eso tiene también la contraparte de todo el cosmocratos, de todo el universo y de toda la humanidad. Y parte desde eso. Cristo el preeminente sobre todas las cosas. Cristo el todo y en todos. Cristo por medio del que se hizo todo, por medio de Él y para Él. Y por medio de ese pacto eterno que era Cristo, entregado por gracia a los hombres para que lo den a conocer. Entonces vamos avanzando. El mediador del pacto fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. En ningún otro hay salvación. Juan 14:5, Hechos 4:12, y usted sabe lo que dice en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mediador siempre fue el mismo. La simiente prometida a Abraham es Cristo. Note que dice, y tu simiente, no tus simientes. Dice la simiente es Cristo. Y esto lo refuerza el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16. Y aquellos que estamos identificados con Cristo somos los verdaderos herederos del pacto. Note que Gálatas 3:16 al 29 lo declara. Todo esto les cae de tarea, pero cuando usted lea, leyendo, lo puede entender. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? El nuevo pacto es un nuevo tiempo, como dicen los pseudoapóstoles y los pseudoprofetas. Llegó tu mejor temporada. Viene el mejor tiempo. Lo mejor está por venir, ¿no? Lo mejor es Cristo y te habita. Y con Cristo no hay temporadas. Cristo es el tiempo. Tanto es el tiempo que él metió el Cronos en el Kairos cuando dijo yo soy el año. Y los dejó tan mal, tan molestos que lo querían matar. Pero él acabó el tiempo cronológico y lo metió en el tiempo eterno. Él dijo, yo soy el año. Entonces no estamos hablando de algo meramente en tiempo o meramente en esencia. Este pacto es nuevo, pero no en un tiempo existencial o reciente, del griego neos. Nuevo, neos era algo nuevo, algo como cuando recién sale de la fábrica y está nuevecito, sino que es nuevo del griego kainos, es decir, en una nueva forma o cualidad. Significa que también es nuevo en una naturaleza diferente. Cuando hablamos nuevo con respecto al tiempo, nos referimos a algo que aparece como la última versión de algo existente. Entonces, salió el nuevo, iba a decir Renault, pero eso creo que solo en Colombia y Argentina sabemos que es un Renault. El nuevo BMW 323 y 2025 es nuevo, pero de una última versión que ya existía, ¿verdad? Cuando hablamos de nuevo con respecto al nuevo pacto, se entiende que no es una aparición más reciente de algo similar a lo que ya estaba, sino que es lo mismo en esencia, en naturaleza, en forma y en cualidad, pero entregado en este tiempo o en esta naturaleza que ahora nosotros tenemos.
A veces resulta un poco complejo de descifrarlo, de entenderlo en esas palabras, pero es un asunto que no es nuevo porque es nuevo, recién creado de fábrica, sino nuevo, refrescado y dado a conocer en una nueva naturaleza. ¿Estamos claros con eso? Espero que sí. A veces se dice que el nuevo pacto es una magnificación del antiguo. En una manera informal de decirlo pudiera ser aceptable. Sin embargo, pensar en el nuevo pacto solo como una perfección del antiguo puede llevarnos a aceptar una idea errónea de que el antiguo pacto dio lugar al nuevo con el paso de los años. Y lo que les estoy diciendo es eso, el nuevo pacto no vino como el producto de muchos años, como la evolución. No es una casualidad. El nuevo pacto es refrescado para nosotros, lo tenemos ahora, lo disfrutamos ahora, pero siempre existió, porque el nuevo pacto es en Cristo y Cristo siempre existió porque Cristo es eterno. Es equivocado decir que el nuevo pacto viene después del antiguo como si su existencia dependiera de algo. La existencia del nuevo pacto no depende del antiguo pacto, no lo antecedió como algo para que viniera a preceder. Podríamos tener una conclusión errónea de esa manera. En el antiguo pacto, quizás como base del nuevo, pero el nuevo ya existe desde mucho tiempo antes que el antiguo pacto apareciera. O sea, este nuevo pacto es nuevo quizás en nuestra mente, es nuevo en esencia, es nuevo en naturaleza, es nuevo refrescado, ¿verdad? Pero es nuevo, pero siempre existió. ¿Ya? Bueno, aquí dicen, vuelvan a colgar, están pidiendo que cuelguen los versículos bíblicos. Esto igual también queda grabado. Alguien refuerza allí, muy bueno, Manny, bueno, alguien colocaba allí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Mariani, gracias Mariani. Es buenísimo, eso está en Juan capítulo 1. ¿Y qué quiero decir con esto? Siempre existió. Es que con Dios las cosas, para nuestra mente, si lo vemos con el razonamiento humano, nos vamos a perder. Miren, la economía del mundo es entre más retienes, más tienes. La economía de Dios, entre más das, más recibes. Nuevo para Dios es algo que fue antes de lo antiguo. Para nosotros, en nuestra mente, no. Adopción para nosotros es traer a alguien de una familia y meterlo en esta familia. Adopción para Dios es tomar a un hijo engendrado y darle todos los derechos de la posición del hijo. Eso era lo que quería decir en el griego. Quizás para muchos, y en el antiguo pacto, los estándares eran altos, pero los estándares del nuevo pacto son más altos. En el antiguo pacto, mirar, acostarse con una mujer que no es tu esposa es adulterio. En el nuevo pacto, solo mirarla con deseo es adulterio. En el antiguo pacto, matar a alguien te hacía homicida. En el nuevo pacto, odiarlo te hace homicida. En el antiguo pacto se te pedía un miserable 10% para que las ventanas de los cielos fueran abiertas. En el nuevo pacto las ventanas de los cielos están abiertas y tenemos una genética y una naturaleza de generosidad. Por eso es el que generosamente siembra. Está hablando de alguien que vive una nueva naturaleza, que vive un nuevo pacto, que entiende los estándares de Dios, que al razonamiento humano son raros. ¿Cómo es que lo nuevo estaba antes que lo antiguo? Pero es que lo nuevo siempre fue, porque lo nuevo es Cristo y Cristo siempre fue. ¿Estamos claros? No era algo que tenía que desaparecer para que lo nuevo apareciera, sino era algo que funcionaba y que fue declarado obsoleto, Hebreos capítulo 8, verso 13, para que lo que siempre fue tuviera lugar. El primer pacto tenía que ser hallado con defecto para que el verdadero pacto se diera a entender. Hebreos capítulo 7, léanlo. El primer pacto fue hallado con defecto, pero era por eso, porque el antiguo pacto tenía que tener un defecto porque no era el verdadero pacto de la sangre de Cristo. Entonces, miren, me puedo aquí despapallar tratando de explicarlo, pero lo interesante es cómo Cristo hizo toda esa obra en la cruz para establecerlo sobre un mejor pacto, con mejores promesas, con una herencia real,
con una naturaleza que nos da vida y que cambió nuestra genética, y que la gente quiera vivir todavía en las obras y los asuntos del antiguo pacto, tratando de agradar a Dios, cuando Dios ya se agradó en el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y no hablaba meramente de Jesús, sino la complacencia del Padre en la cabeza y en el cuerpo por medio de su Hijo. Pero no, es que quiero complacer a Dios. Dios está complacido con lo que consumó en la cruz por medio de su Hijo. Es que quiero darle a Dios para que me dé. No, Dios con su Hijo nos entregó todas las cosas. No das para que te dé, das por agradecimiento. Ya, porque entiendes, es que voy a orar para ser santo, no oras porque eres santo. En el nuevo pacto no oras para hacer algo, en el nuevo pacto oras porque ya eres. Tienes un nombre, tienes una posición, tienes una genética, perteneces a una familia. Es otra situación. El antiguo pacto existió en un nivel más bajo, en un plano físico. Amén, amén. Fue lo que nosotros podríamos llamar un tipo de herramienta que nos trata de enseñar el plan de Dios con respecto a la humanidad. Este pacto tenía una existencia limitada durante un tiempo específico en la historia para un grupo de personas específicas bajo circunstancias especiales. El nuevo pacto, en cambio, es aquello en lo cual Dios estaba consigo mismo en Jesucristo reconciliando al mundo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. El nuevo pacto es algo que Dios hizo para entregarlo al mundo, pero lo van a disfrutar únicamente los que confiesen y crean que Cristo es el mediador de ese pacto, que lo confiesen como su Señor sin dudarlo en su corazón. No es un asunto universalista, es un asunto para hijos de Dios, pero que fue entregado a la humanidad y antes era para un pueblo específico. ¿Notan la diferencia? Lo mejor que podía hacer el antiguo pacto era, por un tiempo limitado y de una manera velada, demostrar la realidad del propósito de Dios en Cristo, el cual sí se manifestó enteramente en Cristo en el nuevo pacto. Por otro lado, el nuevo pacto debe entenderse como eterno, el antiguo pacto no, porque tenía limitación. El nuevo pacto es eterno, no es para un tiempo determinado. Fue desde antes de la creación y lo es ahora. Es desde antes de todo el orden existente, desde el principio y hasta el fin, porque el nuevo pacto es Cristo, el alfa y la omega, el principio y el fin, puesto que el propósito eterno de Dios es bueno en la realidad. Podemos decir que la creación nunca ha existido sin el nuevo pacto, aun cuando no se hubiera llevado de acuerdo a los planes de Dios. Entonces, ¿qué es lo nuevo del nuevo pacto? Creo que me quedan como 15 minutos nomás. Ahí me hacen señas, porque si no me hacen señas, esto está bueno. ¿Qué es lo nuevo del nuevo pacto? Por cuanto el nuevo pacto tuvo su cumplimiento y consumación mediante la muerte y resurrección de Cristo, ya que por medio de esta obra perfecta y completa realizada en la cruz, legalmente se dio inicio a un nuevo orden de cosas bajo el nuevo pacto. Es decir, en el nuevo pacto podemos ver lo que Cristo logró para nosotros. Y aquí tengo una serie de cosas, pero son muchas más. Pero en el nuevo pacto tengo un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 versos 3 al 5, Primera de Pedro 1:3 y 1:23. Es un acto soberano de la gracia de Dios por medio del cual el hombre muerto en sus pecados es recreado internamente a una condición que le permite tener comunión con Dios en la calidad que ha recibido la potestad, es decir, el derecho de autoridad sin restricción alguna de ser hecho hijo de Dios. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, habilidad, derecho, autoridad, investidura, todo eso quiere decir, de ser hecho, realizado, constituido, colocado como hijo de Dios. Somos hijos de Dios engendrados, porque el verso 13
de lo que estoy citando, Juan 1 dice, hijos que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados directamente de Dios por medio de la semilla, la simiente incorruptible, que es Jesucristo. Entonces, tenemos un nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura. Yo no sé por qué hay gente que todavía dice, no lo entiendo. Miren, antes yo era de los que lo decía y hoy digo qué estúpido era. Porque sí, porque uno se justificaba diciendo, hermano, es que se me sale el viejo hombre, es que cuando a mí me hacen se me sale el viejo hombre. A ver, si fuimos hechos nueva criatura, ¿cómo es que a usted se le sale el viejo hombre? Si se le sale el viejo hombre, ¿usted es nueva criatura? Segunda Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si todas son hechas nuevas, ¿cómo es que se le sale el viejo hombre? A usted no se le sale lo viejo. Usted se le, es por pura obra humana de usted mostrarse como el bravucón, como el que nadie se mete con usted, como el que nadie le hace nada. Utiliza palabras soeces que no tienen cordura para tratar de mostrar que usted todavía es bravo. Usted no necesita demostrarle nada a nadie, porque la autoridad que Dios nos dio a los hijos de Dios, esa autoridad, sin que usted diga algo, la gente la siente y la respeta. Somos nuevas criaturas. Cuando habla de nueva criatura, el vocablo griego aquí también es kainos, que indica algo que es de otra naturaleza distinta, refrescada. Es decir, estábamos preparados desde la eternidad para ser nuevas criaturas. ¿Qué quiero decir con esto? En el antiguo pacto, toda alma viviente era un hombre natural que debía buscar una experiencia espiritual externa con Dios. Por eso ellos tenían un Dios externo, un Dios ambiental que visitaba, que se posaba, que venía, ¿sí? En cambio, la nueva criatura ya no tiene un Dios que visita, sino un Dios que habita. No es un Dios que viene a posarse, sino es un Dios que vive en nosotros. No es un Dios ambiental que viene para cambiar las circunstancias o que algo está cayendo o que algo está descendiendo. No, 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 no. No cae ni desciende. Es un Dios que ya es posicional y habita en su iglesia, habita en sus hijos. Entonces, es una nueva criatura, alguien reformado que dejó los vicios, todos los vicios. Y vicios no era fumar y tomar, mentir, ponerse de mal genio, mirar lo que no debe, meterse donde no debe, ser un chismoso, montón de cosas. Eso ya pasó, ya es viejo. Pero antes, en el antiguo pacto, se necesitaba de esas experiencias espirituales para que el hombre natural tuviera un sentimiento, un cambio, un toque. Nosotros en el nuevo pacto no somos naturales queriendo tener experiencias espirituales, sino somos seres espirituales viviendo experiencias naturales. Es diferente. Esa es una diferencia también entre el antiguo y el nuevo pacto. Otra cosa que nos da el nuevo pacto es que obtenemos una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. En el antiguo pacto, todo hombre participó con Adán de la imagen, semejanza y aliento de vida divina, pero no tuvo naturaleza divina, puesto que ésta se reproduce por medio de la semilla incorruptible o espora, como dice el original griego. Y note algo que no se me olvidó apuntarlo, pero miren de tarea, y si alguien lo encuentra, lo comparte ahí en el chat. Nos quedamos con que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero después de la caída, todos los hijos de Adán fueron hechos a imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios. Entonces, en el antiguo pacto cargábamos la imagen y la semejanza de Adán, pero en el nuevo pacto, como tenemos un nuevo nacimiento y somos nuevas criaturas, tenemos nueva naturaleza. Pero para tener nueva naturaleza necesitábamos que se inyectara, permítame decirlo de esta manera, como el esperma de Dios. Y Dios toma a su hijo como esa semilla.
El esperma contiene unas semillas, ¿verdad? Los espermatozoides. Y en la mujer pues está el óvulo y se necesitaba del espermatozoide que fuera con el óvulo para generar una vida. Pero Dios no necesitaba intervención humana. Dios puso a su hijo y por eso allí el griego dice espora y no esperma, porque el esperma necesita la intervención de otra célula. La espora no. La espora es una célula que tiene la capacidad de traer a existencia vida igual a la primera sin la intervención de otra célula. Los que saben algo de botánica, de biología, saben de lo que estoy hablando. Espora es diferente a esperma. La espora de Dios es Cristo y ahí el griego en segunda de Pedro es espora y no esperma, porque Dios se bastó en su hijo y en su hijo colocó toda la información genética y lo puso como una semilla que no necesitaba nada más. Por eso es incorruptible. Y esa semilla se nos metió adentro. Cuando escuchamos la palabra y nos inseminó, se nos metió adentro y cambió nuestra naturaleza. Por eso el apóstol Pedro dice que somos participantes de naturaleza divina. En el nuevo pacto poseemos una nueva mente, en el antiguo pacto no. Antes el Señor decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero el nuevo pacto dice que tenemos la mente de Cristo y Cristo es Dios. Esto es difícil de digerir para algunos. A ver, profeta, si Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, es atrevido que digamos eso. Pero amados, mis pensamientos son los de Dios y mis caminos son los de Dios, porque tengo la mente de Cristo y Cristo es el camino y la verdad y la vida y se nos entregó a nosotros. Por eso nosotros tenemos claro el camino por el cual vamos, porque el camino es Cristo. Por eso tenemos una mente que tiene inteligencia y sabiduría espiritual. La Biblia dice que se nos entregó inteligencia y sabiduría espiritual. Y inteligencia y sabiduría espiritual en una mente humana jamás iba a comulgar. Se necesitaba la mente de Cristo. Dice que el hombre natural anda cuestionando todas las cosas. Mas el natural lo juzga todo, el espiritual, perdón, lo juzga todo por cuanto tiene la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo y al tener nueva naturaleza, al ser nuevas criaturas, al ser hijos con la naturaleza del Padre, obvio que tenemos la mente del Padre, tenemos la mente de Cristo. Recibimos su mente, que es la que entiende y conoce todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, por medio de la cual se nos revela las intenciones, planes y propósito divino para que lleguemos a ser participantes y efectivos en la nueva naturaleza. Es desde nuestra nueva mente puesta en nuestro hombre interior, a este ser pasante, pero en un hombre interior que tiene la mente de Cristo para entender los pensamientos de Dios y discernirlos y ser efectivos en esos pensamientos. Tengo allí un montón de citas, apunte allí, Efesios 4:23, Colosenses 2:2 al 3, Colosenses 3:10. Vuelvo y le digo, esto queda grabado. Cuando desarrollamos la inteligencia y sabiduría espiritual, porque ya lo tenemos, usted desarrolla lo que ya tiene, mediante la mente de Cristo, podemos renovar nuestro entendimiento para comprobar, experimentar y disfrutar todo lo bueno, agradable y perfecto que encierra la voluntad de Dios. Así lo declara Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. Guardamos un nuevo mandamiento. Primera de Juan 2:7 al 8. En el nuevo pacto no somos salvos por guardar los mandamientos, sino que por cuanto ya somos salvados por nuestra comunión en Cristo, guardamos el mandamiento de la verdad. Juan 13:34 al 35. Este nuevo mandamiento surge del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por cuanto ha escrito en nuestros corazones las leyes de su verdad de vida que nos gobiernan. Usted puede ver también en Primera de Juan capítulo 5 versos 2 y 3 que dice que los mandamientos de Dios para con nosotros en el nuevo pacto no son gravosos, no son una pesada carga de ley religiosa, ni una obligación mecánica religiosa. Se disfrutan por el fluir espontáneo y libre de la dinámica de la ley del Espíritu que da vida dentro de nuestro corazón. Eso es una gloriosa verdad para disfrutar.
En el nuevo pacto seguimos un nuevo camino, ya no los caminos del antiguo pacto, que eran inconclusos e indeterminados. Hebreos capítulo 10, verso 20 lo declara. En el antiguo pacto el camino para llegar a Dios estaba marcado por una serie de pasos y rituales que tenían que cumplirse, comenzando desde el atrio donde se ofrecía el cordero en el altar del holocausto, para luego limpiarse en la fuente de bronce o en el lavacro, como le llaman los hebreos. Después entrar al lugar santo para ofrecer el incienso, encender la luz del candelabro, comer el pan de la proposición, para finalmente pasar el velo, entrar al lugar santísimo para ver descender la nube de la presencia de Dios, privilegio del sumo sacerdote, y el pueblo permanecía afuera. En este nuevo pacto, el velo fue rasgado y tenemos acceso al lugar santísimo y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde se nos es otorgada paz y oportuno socorro para nuestras almas, porque ya no permanecemos afuera, sino permanecemos en Él y Él en nosotros. Esto es glorioso. El nuevo pacto rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, quitó la pared intermedia de separación y nos dio libre acceso a todos los hijos de Dios para disfrutar de ese trono, para disfrutar de comunión íntima y segura con el Padre. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Habla de intimidad. Se rasga el velo y Cristo toma a la iglesia como esposa para que el esposo tenga intimidad con ella. Y todavía hay gente esperando las bodas del Cordero, siendo la esposa. Duro de digerir. El nuevo pacto viene y quita toda norma y estratagema humano y quita todo intermediario humano, siendo Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. El camino trazado por Cristo en el nuevo pacto no es algo como antes, sino alguien, en razón a que Él mismo es el camino por medio del cual podemos transitar confiadamente en el conocimiento de su verdad y el deleite, disfrute, en lo ameno de la vida en Cristo. Juan 14:6. El camino que el nuevo pacto en Cristo nos ha trazado no contiene obstáculos ni de ritos, ni de ceremonias, ni de rudimentos, que para llegar a alguien o a algo y que impedía avanzar y que cualquiera se resbalaba. En este nuevo pacto, cualquiera, por torpe que sea, no se extraviará, tal como se profetizó en Isaías capítulo 35, verso 8. No somos ovejas brutas desbarrancándonos para que el pastor deje 99 para ir para nosotros. No, somos hijos de Dios entendidos, que caminamos en una gracia y que así seamos torpes, no nos extraviamos porque somos hijos de Dios. Somos reyes, Él es rey de reyes, somos reyes en capacitación y formación, que no nos vamos a extraviar por torpeza como le pasaba a la oveja, sino que estamos seguros y confiados en lo que este nuevo pacto consumó. Heredamos un nuevo testamento en donde ya no hay promesa sino herencia. Hebreos capítulo 9 versos 15 al 17, apúntelo. Una de las grandezas del nuevo pacto es que nos garantiza los derechos de la herencia. ¿Cuántos herederos hay aquí en esta? ¿Herederos? ¿Sabes las manitos de los herederos? ¿Te veo las manos de los herederos? Eso. Ya no estamos esperando una promesa. Somos herederos. Fueron logrados o esa herencia fue lograda para nosotros por medio del testador, el que murió y resucitó y selló como fiador a nuestro favor. Jesús murió para legalizar la herencia y permitir que el testamento hecho por el Padre desde la eternidad pudiera abrirse en la tierra. Note esto. Miren qué importante. Terrenalmente, si su papá muere y le deja una herencia de $2 millones, viene un tío más torcido y corrupto y se busca un juez y un abogado y le dice, vea, señores, hay $1 millón para ustedes y $1 millón para mí. Si volteamos este testamento y falsifican firmas y hacen lo que sea y se robaron la herencia. Para que el testamento tome lugar, el testador tiene que morir.
Cristo viene como sumo sacerdote, pero se pone como cordero, muere como sacrificio, volviéndose el testador que murió. Pero a diferencia de ese papá que murió y no pudo velar por la herencia y el tío corrupto se lo robó, Cristo resucitó y se nos metió adentro para velar que nadie nos robe la herencia. Esa es una riqueza de este nuevo pacto que no había en el antiguo pacto. Imagínense, esperaban una promesa que les podía ser anulada, que podía ser abrogada, pero nosotros somos herederos y nadie nos puede quitar la herencia más que nuestras propias niñerías e inmadureces. Gálatas 4:12 dice que muchos hijos no disfrutan de los derechos legales de la herencia porque les falta madurez. Dice que el niño no difiere en nada del esclavo, pues siendo dueño de todo no lo puede tener. A nosotros el único que nos puede estorbar nuestra herencia somos nosotros mismos con nuestra inmadurez y nuestra niñería. ¿Y en qué somos maduros? ¿Y en qué somos niños? Ay, nadie me visita. Ay, el pastor no me llamó. Ay, no me mandaron la invitación. Ay, el pastor no oró por mi hijo cuando estaba enfermo. Niñerías. Ay, no, que ahí piden ofrendas para que el pastor tenga carro. Que ahí piden niñerías. Ya somos herederos y nadie nos puede arrebatar la herencia. Nadie, ni el diablo, ni un diablo, un enemigo derrotado. ¿Qué le va a poder quitar? El enemigo es usted cuando no madura. Entonces quiere disfrutar de la herencia, madure. Pero eso no es para los que están en esta clase, eso es para otros, ¿verdad? Entonces, ya heredamos para disfrutar madurez. Fuimos conformados un nuevo hombre. Efesios 4:24. Este nuevo nombre o este nuevo hombre está integrado por todas las nuevas criaturas que expresan de manera corporativa la plenitud de Cristo, quien fue exaltado por el Padre y dado como cabeza a la iglesia para que ésta sea la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Eso está en Efesios capítulo 1 versos 20 al 23. La intención del Padre para conformar este nuevo hombre es que Cristo sea magnificado y logre su máxima expresión en la multiforme sabiduría y la multiforme gracia de Dios por medio de toda la iglesia. Ejercemos un nuevo ministerio y lo voy a dejar hasta ahí. Ejercemos un nuevo ministerio. Segunda de Corintios 5:18 habla del ministerio de la reconciliación. Esa es nuestra nueva y verdadera asignación. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no es el ministerio. Somos hombres regalo, somos dones para el cuerpo, es una asignación, pero el ministerio en este nuevo pacto que se nos entregó es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba consigo mismo en Jesucristo reconciliando al mundo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliación en griego, kataleo, un intercambio. Eso es como que yo me peleé con el apóstol Jonathan porque él se me metió 2 metros a mi terreno y me peleé y no le volví a hablar nunca. Y hubo una diferencia, algo que nos distanció. Y yo voy y le regalo un Ferrari. Mire, apóstol, le regalo un Ferrari. Perdóneme por mi actitud, perdóneme. Seamos amigos otra vez. Yo le estoy dando algo, un regalo así carísimo a cambio de componer una diferencia. Eso es reconciliación. Dios estaba consigo mismo en Jesucristo, poniéndolo como propiciación, como cordero, poniendo su sangre, poniéndolo como el intercambio por excelencia para componer la diferencia que el hombre tenía con Dios a causa del pecado. Y nos entregó a nosotros el ministerio de anunciar ese cataleo, de irle a decir a la humanidad que Cristo ya fue el sacrificio para que ellos fueran reconciliados con Dios. Ir a decirle al mundo que Dios no tiene diferencia con ellos, que ya compuso la diferencia y que puso a su Hijo como un regalo para que estemos de a buenas con Él. Colosenses capítulo 1:20 habla de que todas las cosas fueron reconciliados, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es lamentable y muy difícil, desconcertante
ver miles de creyentes ocupados en actividades, en tareas, en situaciones que no son el verdadero ministerio que Dios nos pide servir y cumplir. Ministerio de damas, ministerio de caballeros, ministerio de Boy Scouts, ministerio de universitarios, ministerio de alabanza, ministerio de agricultura, ministerio de obras públicas. Tienen más ministerios que los gobiernos socialistas. Y ese no es el ministerio que Dios entregó. Hay asignaciones, muchas. Y entre esas asignaciones hay músicos que son hombres regalo y entre ellos hay pastores, apóstoles, profetas. Hay diversidad de obras escénicas y artísticas, pero son hombres con un regalo para la humanidad, para ir a anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. El ministerio de la reconciliación. A la luz del nuevo pacto, ya no existe una diversidad de actividades de culto o de situaciones donde solo un hombre es el que brilla. No, no, no. A la luz del nuevo pacto hay un doble ministerio que Dios nos pide ejercer con fidelidad y eficiencia, del cual se derivan todas las demás formas de servicio que en sus planes eternos se nos demanda desarrollar. El primero, como ya lo dije, el ministerio de la reconciliación, por medio del cual somos reconciliados con Dios y habilitados como embajadores de Cristo para proclamar a todos los hombres dicho ministerio. Y el segundo, el ministerio de la edificación al cuerpo de Cristo, Efesios 4:12, por medio del cual todos los santos reciben el conocimiento de la verdad presente y crecen de manera saludable y firme hasta alcanzar madurez, medida, plenitud, hasta llegar a la estatura para lograr una expresión real y extensión completa del reino de Dios que en Cristo ya fue establecido. Les dije que por tiempo lo voy a dejar hasta ahí, pero tenemos un nuevo nombre, eso está en Apocalipsis. En Apocalipsis, somos ciudadanos de una nueva ciudad, Gálatas 4:25 al 26. Manifestamos una nueva creación, Gálatas 6:15, y muchísimas más otras que tal vez en el otro cuatrimestre podemos tener la segunda parte y profundizar. Amados, el primer pacto condicional fue imperfecto y declarado obsoleto. El segundo pacto incondicional que nos declaró perfectos, porque con una sola ofrenda y un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Entonces, en esa perfección y desde ese ministerio de reconciliación, con esa nueva naturaleza y en esa nueva asignación, seamos efectivos en la causa eterna. Muchas gracias. Wow, qué impresionante todo lo que estamos disfrutando, viviendo y siendo alumbrados. La verdad que mm, eh, no, no nos daría el tiempo, como decía el profeta, para poder en una sola clase, en una sola hora, poder explicar todo esto, pero al menos tenía toda la intención de que podamos tener al menos ese pantallazo general de lo que significa realmente este nuevo pacto que bien podría mencionarnos, Cristian, de cuántas personas están hablando de este nuevo pacto, pero no están viviendo este nuevo pacto, ¿cierto? Eso también podríamos considerarlo casi gente que está solamente tomando los términos, diciendo las mismas palabras que incluso de apóstoles y profetas, pero esta verdad no, todavía no se les ha revelado ni se les ha hecho carne. Yo Sí, tengo tal vez si podemos un poquito hablar acerca de eso, porque no podemos caer en el error de decir ahora, el próximo mensaje del domingo voy a hablar del nuevo pacto, como si eso fuese la última moda que tenemos, es lo que se está hablando ahora, los grandes están hablando ahora eso, entonces hablemos de eso. Creo que te tiene que ver más que información con formación, ¿o no, sí, amado Cristian? sí, sí, el apóstol Basilio alguna vez dijo en algún camp, no estás autorizado para enseñar algo que no se haya hecho vida en ti. Y bueno, esa es una frase de Basilio Patiño, pero en la Mm. Biblia lo encontramos, o sea, no hay otra manera. Pero el problema es que hoy día hay muchos neófitos disfrazados de maestros que solamente están duplicando
en repetición y no la repetición sana, porque tanto como Pedro como Pablo dijeron que la repetición conviene, que la repetición es buena, pero la repetición que yo escucho para aprender, pero escuchar algo y ir y repetirlo tal cual como se escuchó, sin que se encarne, sin que se haga vida, es una irresponsabilidad. Y es gente, mire, hay que hablarlo claro, ya lo dije, neófitos disfrazados de maestros con afán de protagonismo, buscando likes, buscando seguidores, buscando invitaciones o una agenda para vivir de dicha agenda. Y esos son los profetas prevaricadores que habla allá el profeta Joel, si no estoy mal, cuando dice que fueron livianos y prevaricadores. La palabra liviano en el hebreo quiere decir alguien que en connivencia, liviano y prevaricador, a ver, liviano es perezoso, y prevaricador es el que se pone de acuerdo con alguien para hacer algo por debajo de cuerda, para sus intereses personales. Profetas livianos y prevaricadores, en otras palabras, ministros perezosos que por ir detrás de intereses personales negocian con la palabra y se ponen de Mm, acuerdo con otros para llenar una agenda y llenar los bolsillos. Eso que produce. Mire, las redes están llenas de jovencitos que ya se llaman apóstoles, que ya se llaman profetas. El apóstol Pablo se retiró 20 años, 20 años. No consultó con carne ni sangre, sino 20 años profundizando en que Dios mismo se le revelara y le mostrara. Hubo un hombre, si en espíritu no sé, si en este cuerpo no sé, que fue llevado y le enseñaron tantas cosas que él habla de las inescrutables riquezas. Y después de 20 años viene y comienza a dar por gracia lo que por gracia recibió, pero por fama, con afán de protagonismo, se levantan muchos Timoteos que desprecian a los Pablos. Y Timoteo no hubiera existido si no hubiera un Pablo. Una generación emergente jamás va a ser posible si no se somete a la dirección de hombres que ya fueron transicionados e iluminados. Pero he escuchado a ministros jóvenes, no, es que los viejitos no saben, es que ellos creen saberlo todo. Hombre, te falta experiencia, te falta conocimiento, te falta profundizar, te falta vida. Yo he conocido jóvenes que hablan mucho del nuevo pacto y voy a visitar la casa de sus padres y de casualidad no está el joven y está abierto su cuarto y todo está tirado por el piso, todo la guitarra por allá salida de la esta, las medias de fútbol en un rincón. No gobiernan su cuarto y hablan de gobierno. Entonces, no, es un discurso para muchos. Hay cosas que yo no me atrevo a hablar, porque en el conocimiento del nuevo pacto, mire, apóstol, cuando usted me dijo hablar del antiguo y del nuevo pacto, para mí es un reto, porque me falta mucho, mucho. Solo puedo hablar de lo que se me ha iluminado, no puedo hablar de otra cosa. Pero cuando el nuevo pacto se te ilumina, te vuelves inofendible y yo puedo hablar de eso. Puedo hablarlo y mi esposa me diría mentiroso. Me han ofendido de mil maneras. Disfrutar ser inofendible, que no te haga daño y que antes tú seas un canal de sabiduría, de revelación, de instrucción, aun cuando te están ofendiendo. Cosas con las que uno pudiera mandar todo y decir, no sigo más en esto, pero que más bien te fortalecen porque el hombre interior sí entiende las cosas del espíritu. Entonces se ha tomado a la ligera algo tan grande por una sencilla razón: desprofesionalizamos la palabra. ¿En qué momento? Cuando dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, la palabra discípulo es alumno matriculado hasta ser docto y erudito en un conocimiento. Eso es discípulo. Y bautizar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el vocablo griego para bautizar es sumergir hasta matar, meter en el conocimiento. En otras palabras, es vayan por todo el mundo y sumerjan en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hombres hasta presentarlos doctos y eruditos en ese conocimiento. Esa es la gran comisión. Y a veces pecamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces hay ministros que manejan mal esta palabra. Porque con buena intención ponemos a neófitos a enseñar. Porque con buena intención hacemos discipulados caldomagui, que en 3 meses ya son líderes, con buena intención,
pero con muy, muy mal conocimiento. Dios no quiere discípulos caldomagui. Los quiere sancocho, preparados, que tome tiempo, que se ablanten, que se les suelte que suelte la sustancia, que haya sabor, ¿verdad? Que se preparen. Un entrenamiento exhaustivo de día y de noche, a cada momento, y en cada minuto, por 3 años, los apóstoles del Cordero. Pero el apóstol del nuevo pacto, 20 años recibiendo del Señor. Conocimiento, 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 conocimiento. Pero desprofesionalizamos la palabra. La palabra dice que el obrero de Dios es aquel que se presenta aprobado, sin nada de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Mi pueblo perece por causa de conocimiento. Se quitó el conocimiento, se quitó la profundización. Institutos, seminarios, universidades hoy día son tomados como una pereza, como algo fastidioso, como algo que no tendría que estar, con excusas tan ridículas como la letra mata y el espíritu vivifica, cuando allí lo que dice en el griego es la letra de la ley, mata, más la ley del espíritu vivifica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ustedes creen estar muy arraigados en la verdad presente, pues les repetiré siempre las mismas cosas, dijo Pedro. Y Pablo decía, les repito porque les conviene, conocimiento, conocimiento, una dinámica de intimidad en donde tienes tiempo de oración, pero tienes tiempo de escudriñar las escrituras y no tiempos de oración de, hermano, yo oro mucho, yo le tengo miedo a esos que dicen yo oro mucho, porque son los que menos oran y son los más chismosos. El que ora no lo dice, se le nota, porque Claro. el que ora de verdad, entonces escudriña la palabra, porque cuando hay intimidad, quieres conocer más a aquel que dices amar. Cuando eras novio de tu novia, hablabas de tu novia en todo lado y te preocupaba saber qué le gustaba, qué color le gustaba, qué le gustaba comer, a dónde le gustaba ir, porque la amabas, estabas enamorado. Pero hay gente que dice amar a Dios y lo desconoce. Y van y hablan de las cosas que escuchan sin amarlo. No, 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 no. Esto requiere de conocer al amado. Y si hay una intimidad donde yo tengo oración, evidentemente hay conocimiento. Y el que conoce no tiene que decirlo, porque todo lugar a donde llega se percibe el perfume del conocimiento de Cristo. Entonces, esto no es un juego, amados. Esto se nota, se percibe, se huele. Menos bla, 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 más vida. Pero es verdad lo que usted decía, apóstol. Se toma esto porque es una enseñanza nueva, es una enseñanza que, wow, entonces como ya no tengo que enseñar, hago un copy-paste y lo que dijo él está interesante y lo repito sin vivirlo. Y eso es desastroso cuando un neófito se disfraza de maestro. El Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Así es, tal cual. Y qué cambio también, justo usted, su don, ¿cierto? Como profeta, qué cambio también ese de este nuevo pacto, ¿no? Que ¿Qué ha cambio, qué cambiado cosa? Se le tanto. apagó el micrófono. Ya está prendido, pero decía, Sí, 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 justo que pasa que cuando entra alguna llamada te la corta, sí, corta enseguida. Lo que le quería decir que usted fluye en su don de profeta, pero qué manera de ver profetas con su tendencia al viejo pacto. Creo que también eso es un tema que deberíamos retocar, replantearnos. ¿Cómo funcionan los 5 ministerios en este nuevo pacto? ¿Cuál es la verdadera función de un apóstol? ¿Cuál es la verdadera función de un pastor? Del profeta, del maestro, imagínense, yo le digo, ya luego el maestro le va a hablar a gente que ya son maestros. El profeta no viene a decirme lo último de Dios cuando yo ya escucho la voz de Dios interna. Entonces creo que se viene una transición grande para los 5 ministerios también, ¿o no, mi amado Cristian? Menciono su oficio porque creo que es uno de los más arraigados del viejo pacto, que vienen todavía con sus costumbres viejas, vestidos de formas viejas, con tradiciones y con formas y con cuernos y con todo lo que usted sabe y sus colores y sus mantas y justificados por y es profeta. Él es así. Qué el diferencia, ¿no? En profeta. este nuevo pacto que estamos procesados, ¿no, mi querido Ayer Cristian? veía un video, ayer veía un Aunque sea video,
Ayer veía un Algo. video de un profeta de Guatemala. Yo como profeta, bajo la autoridad del apóstol Sergio Enríquez y con la espada de Jehová y la espada del apóstol Sergio Enríquez, y cogió una espada y la empezó así a blandir, a mover. Yo hablo que el poder de Dios, oiga, lo único que le faltó decir era que era Jimán, por el poder de Grayskull y la espada del apóstol Jimán. Los profetas se llenaron de estupideces y de frases salidas de cajón. Viene el de repente de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Si Cristo es el sí y el amén, no el de repente. Dios te va a sorprender. Bueno, si no tienes su naturaleza, te va a sorprender. Si tienes su naturaleza, te va a edificar. Y un montón de cosas y un montón de situaciones que, como yo decía hace un rato, que son asignaciones y que son ministerios, y por eso usted lo dice, apóstol, hay que redefinir qué son ministerios. Nosotros somos asignaciones, hombre regalo al cuerpo, y toda la iglesia haciendo el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la palabra, pero apóstoles definidos como apóstoles, profetas definidos como profetas, porque habla del fundamento, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no haciendo más al apóstol y al profeta, porque Pablo decía yo apóstol entre ustedes, sino como un trabajo de edificación donde el fundamento es la piedra angular que es Cristo y se leen los planos desde ese fundamento. Entonces, un profeta que no edifique el fundamento, que no hable de Cristo y venga solo con señales y cosas sensacionales, traigo estos sobres ungidos para que metas una petición y una ofrenda. Eso es una manera linda de atracar a la gente. No, eso suelte la palabra, dé la palabra de edificación, hable del fundamento que es Cristo. Si fluyes en los dones, vas a fluir desde el fundamento. Y Dios me ha permitido fluir en los dones y cosas que la gente me dice, eso no lo sabía sino yo. Bueno, fluir en el don, pero fluir en el don es un asunto que es una experiencia subjetiva para esa persona y para él funciona de manera subjetiva, pero lo que yo le dije a esa persona no es subjetivo para otro. Nuestra enseñanza tiene que ser lo objetivo. Y para los que no entienden el término es como decir, Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Eso es subjetivo y es la verdad de los de Buenos Aires. Pero si decimos Buenos Aires es la capital de Argentina, eso es objetivo, porque es una realidad absoluta. Y nosotros debemos desde lo objetivo del nuevo pacto y que no sea lo subjetivo lo que ponga fundamento. Pero ese es otro tema, apóstol, porque yo ya tengo otro compromiso. Está bien, pero quería al menos tirar esa parte para que vamos aprendiendo y poder tener los ojos claros para poder ver de una forma correcta. Muchas gracias, mi amado Cristian, por estar con nosotros. Gracias por este tiempo.